clase 3. ¿Estamos grabando? Todavía no. A ver, no dice nada. Ahí estamos. Ahí estamos. Hay un montón de puentes y está bueno también conocer cuál es el sentido de estas materias. Entre otros, no solo el conocimiento de esos contenidos, sino también poder detectar signos blandos, lo que se llaman signos blandos, ¿sí? En nuestra práctica, principalmente si es la práctica clínica, pero en la práctica institucional también. También poder deslindar lo psicológico de lo biológico y también poder ser conscientes de las interacciones con la erróneamente para mí llamada psicosomática, por ejemplo. Para poder establecerse preguntas, realmente, para poder ampliar la capacidad de, la posibilidad de pregunta, ¿sí? Yo creo que eso por sí solo justifica estas dos materias. Bueno, no es transpersonal Maslow, es de la escuela yankee, pero no es transpersonal. Bueno, me parece. ¿Cómo era? Maslow era el de la pirámide, ¿no? La pirámide, claro, sí. Sí, está dentro de los humanistas, de la generación Carl-Rogers. Sí. Bien, compartir pantalla, ¿cómo se compartía desde acá? Compartir ventana, en realidad. Vamos a retomar un poquito de atención y sueño, porque la clase pasada realmente tenía un día terrible, agotador, y la verdad que me quedé muy, no les voy a decir enojado porque sería demasiado, pero la verdad que no me gustó, no me gustó cómo ir a clase, así nomás se los digo. Igual tienen que estudiar igual, no tienen excusa ustedes, pero la verdad que estaba bastante cansado y se notó en la clase, me parece. Bueno, ¿se ve? ¿Están viendo ahora? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe, de 10. Sí. Están viendo la vista de las páginas al lado también, ¿no? Claro, no vemos la pantalla completa. Ok, perfecto. Bueno, entonces, la idea de hoy es continuar con sueño, trastornos del sueño y después conciencia, ¿sí? Vamos a retomar, bueno, al final vamos a ver vamos a hacer una cosa así muy rápida de todo. Vimos sueño y vigilia como un proceso continuo, diferenciamos dormir y soñar, el soñar como guardián del dormir, como decía Freud, no es lo mismo, tengamos presente cuando vemos sueño, no estamos hablando del sueño, estamos hablando por un lado del dormir y también del soñar. Hablamos del polisomnograma, hablamos de las ondas, hoy vamos a seguir hablando de las ondas. ¿Qué más? De las funciones biológicas del dormir y de las bases neurofuncionales. Les recomiendo, ahora no me acuerdo, a ver dónde estaba, por acá tengo el libro. En la edición muy vieja, no es me confundí uno de... En la edición muy vieja del libro de neuropsicología de Alicia Risueño, yo le digo Alicia porque la conozco mucho, ¿viste? ¿Viste lo que se llaman por nombre? Las personas públicas se llaman por nombre. Bueno, en el libro
¿Se ve? Me están viendo en la pantalla, ¿no? ¿También a mí? ¿Un poquito se ve? Sí, se ve abajo. A El voz libro de neuropsicología de Alicia Risueño, capítulo 18, Sistemas de Integración y Regulación, en la edición viejísima, la página 383, capítulo 18, ¿sí? Sistemas de Integración y Regulación. Al principio de todo habla de formación reticular, después habla de sistema límbico. Nosotros vimos de ese capítulo sistema límbico y nos quedó colgado formación reticular. Les recomiendo enfáticamente que lo lean, ¿sí? Me imagino que no lo leyó nadie. Uno de los 85 inscriptos en esta materia, 2 a lo sumo, léanlo en serio. Son pocas páginas, son 5 páginas, menos. Porque tiene que ver con sueño, con conciencia, les va a servir. La formación reticular es, a ver, ¿cómo decirlo? Un conjunto de circuitos dispersos en todo el sistema nervioso central, con núcleos y neuronas presentes y axones presentes en mesencéfalo, diencéfalo, protuberancia, bulbo, cerebelo, médula, que se ocupan de, son circuitos que se ocupan de interconectar circuitos, ¿sí? Conformando un sistema de integración de información sensoperceptiva, interoceptiva y propioceptiva que participa, entre otras funciones, de todo lo que es el intercambio de información, tanto para la relación con el medio, como para la planificación, como en el ciclo vigilia-sueño, como en los ritmos circadianos, ¿sí? Por eso es importante tenerlo en cuenta algunos sectores de la formación reticular, como el sistema activador reticular ascendente, SARA, participan en la regulación del sueño, y también participan en el proceso de atención, justamente por todo lo que, las funciones que hacen, la integración de información que tienen, ¿sí? Participan dentro de las funciones de dormir y sueño, conciencia, atención, ¿sí? Entonces es muy importante que sepan que hay algo que se llama formación reticular, que se trata de neuronas que no transmiten una información particular en sí, especializadas en cierto tipo de información, sino que interconectan distintos circuitos, formando a su vez un circuito de interconexión que permite integración de información para todo lo que es conciencia, atención, etc. ¿Se entiende? Profe, puede ser que en algún lugar escuché que lo comparaban al sistema reticular con andar en un auto, en una ruta, con el camino, la autopista allá a lo lejos, con la atención, sabiendo que no había que despegar el camino, sabiendo que solo ves como un horizonte, pero que puede haber desvíos, no sé, o estoy diciendo cualquier cosa. No sé cómo, tal vez le falte algún tipo de elementos. No, tal vez, no sé, capaz que en procesos lo escuché por el tema de la atención, de la motivación, de... Bueno, nada, perdón, la interrupción. No, está bien. Estoy pensando cómo seguir esa metáfora. Y estoy tratando de conectar los auriculares
Perdón, buenas noches. Sí. Yo que el año pasado, el cuatrimestre pasado, perdón, cursé con Iris, ella ejemplifica este tema. Ah, sí, Iris. Lo vimos, nosotros vimos el sistema reticular y un ejemplo era ese con relación a la atención, de que tiene que mantener el estado de vigilia, alerta, entonces que capaz es más difícil en una ruta que uno se tiene que concentrar y no tiene ningún estímulo, como que costaba más eso. Eso era un ejemplo. Sí, lo vi en un video de ella, tenés razón, gracias. Pero bueno, no me lo acordaba tan puntual. Pero me conectó con eso, me acordaba del ejemplo del sistema reticular con la autopista, la atención, la vigilia, el camino. Sí, en un video de motas. Claro, si completamos un poco más eso, imagínense que además, eso sería dentro de las funciones, ¿sí? Ahora, también estaríamos hablando de circuitos dentro de ese, digamos, pensémoslo de esta manera, una CPU, ¿sí? Donde hay circuitos que tienen que ver con el estado, información que tiene que ver con el camino, información que tiene que ver con cuánto combustible tenés, información que tiene que ver con en qué momento del día estás, ¿sí? Información que tiene que ver con cómo está el estado de la ruta en la que vas, en la que vas viajando, ¿sí? Temperatura, si el auto va recto o está doblando, todo ese tipo de cosas va integrando ese sistema, ¿sí? Bien. O sea, no solo tiene que ver con la función de lo que se va viendo, sino también, si no me escuchan, díganme, porque recién yo no los escuchaba bien. Sí, se escucha. Ok, bien, genial, gracias. Gracias. No solo tiene que ver con esas funciones de lo que puede ver en lo sensoperceptivo de todo lo que está en el medio, sino también el medio interno también, ¿sí? O sea, lo propioceptivo y lo interoceptivo, ¿sí? Bueno, como les decía, formación reticular, principalmente en lo que es la regulación del ciclo sueño-vigilia, encontramos en el tronco encefálico. Quien activa el estado de vigilia es parte de la formación reticular, que es el sistema activador reticular ascendente, que es solo una parte de toda la formación reticular, ¿sí? Algunas formaciones encargadas de la activación del sueño, o sea, de pasar del estado de vigilia al estado de sueño, tienen que ver con formaciones también en formación reticular, principalmente en bulbo y en protuberancia, y también algunas regiones del hipotálamo, ¿sí? Y se acuerdan, por ejemplo, cuando hablábamos de la glándula pineal y la melatonina, que tiene que ver también con información que parte del núcleo supraquiasmático de tálamo, ¿sí? Todas estas son estructuras involucradas en el ciclo sueño-vigilia. Habíamos visto algo de las ondas cerebrales. Las neuronas, por sus potenciales de acción, generan campos electromagnéticos, pero también generan campos electromagnéticos otras regiones del cuerpo, como el sistema digestivo, principalmente el estómago, y vamos a hablar de eso. Y hay distintos tipos de ondas que se diferencian por su frecuencia
es decir, la cantidad de ciclos por segundo, y por su amplitud, ¿sí? Que tiene que ver con la intensidad de esas ondas, con la altura de esas ondas. Hay ondas lentas de 1 a 3 ciclos por segundo. Hay otras puede haber ondas de hasta 60 ciclos por segundo, ¿sí? En el estado de vigilia, las ondas más frecuentes son las ondas alfa, que son ondas de 8 a 12 ciclos por segundo, que tienen que ver no solo con el estado de vigilia en general, sino también con el estado de atención, ¿sí? Y de concentración, de focalización. Para que tengan una idea, incluso hay muchas más células activadas vibrando en frecuencia alfa durante la meditación, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque parezca contradictorio, en ese no pensar, en realidad hay una mayor concentración, ¿sí? Durante el sueño predominan las frecuencias lentas, o sea, frecuencias de mayor amplitud. ¿Qué más habíamos visto? Esto se los estaba agregando. Ahora lo vamos a ver a esto. Una cosita más, bonus track de las ondas cerebrales. Como les decía, las ondas alfa constituyen el ritmo basal del cerebro, ¿sí? Ahora, fíjense qué interesante las últimas investigaciones recientes de esto, ¿sí? ¿Qué investigaron? ¿Se acuerdan que les decía que cada vez... Esto es neurociencia avanzada, en serio les digo. ¿Se acuerdan cuando les decía que la flora, la microbiota influye a nivel de neurotransmisores en el funcionamiento del cerebro? Que eso lo hablábamos en la materia pasada. Sí. Bueno, resulta que ahora están empezando a investigar cuánto influyen distintos órganos en el cerebro y el cerebro en distintos órganos, ¿sí? La típica es la interdependencia entre corazón y cerebro, ¿sí? Ahora, uno se imagina también desde cierto paradigma racionalista, si se quiere, que el cerebro comanda al resto de los órganos. Y lo que están viendo, en realidad, es que está pasando al revés, ¿sí? Que es mayor, si se mide la interdependencia entre órganos, es mayor la influencia del estómago sobre el cerebro que el cerebro sobre el estómago. ¿Sí? De lo cual, en realidad, dábamos cuenta hace mucho a través de nuestro idioma. Esa noticia me cayó mal, qué amargo que estás, y ese tipo de cosas, ¿no? Las oscilaciones del estómago, que tienen un ritmo de 3 oscilaciones por minuto, más o menos, influyen directamente en la actividad, en el ritmo alfa, ¿sí? Que es el ritmo de vigilia del cerebro. Bien, habíamos hablado que hay 5 etapas del sueño, nosotros consideramos 5 fases del sueño, fases 1 a 4, sueño no REM, fase 5, sueño REM. Habíamos visto el sueño no REM como sueño lento y el sueño REM como sueño paradojal. Lo que no recuerdo si habíamos visto es las distintas etapas. En la etapa 1, que es la etapa de inicio de sueño, estas etapas, lo que vemos como, a ver, voy a pasar a la vista, ahí está. Me molesta mucho la pantallita
Tengo una mini pantallita de ustedes y me tapa parte de lo que quiero ver o lo que les quiero señalar. Habíamos dicho que estas etapas se van repitiendo cíclicamente, más o menos cada 90 minutos a lo largo del 110 minutos, más o menos, a lo largo de todo el dormir. La etapa 1 ocurre por única vez, ocurre una vez y no se vuelve a repetir. Luego ocurren etapa 2, 3, 4, etapa 2, REM, y así es como se repite el ciclo, ¿sí? Sin la etapa 1. ¿Qué más? Habíamos hablado en sueño no REM, que tiene que ver con la restauración somática, hormona del crecimiento. Y hay un inicio de relajación neuromuscular, pero todavía predominan las ondas alfa, que son las ondas de la vigilia. ¿Qué más? Hay una disminución, por supuesto, de la tensión, de la frecuencia cardíaca también, del tono muscular habíamos dicho. Luego, en la etapa 2, aparece lo que se conoce como usos de sueño, que son salvas de onda, o sea, son disparos de onda, son momentos en los cuales hay ondas de 14 a 18 ciclos por segundo, y aparecen más o menos hasta 5 usos por minuto, ¿sí? Son parte del comportamiento específico de estas etapas. ¿Y esto por qué se le da tanta importancia y por qué se investigó esto? Porque justamente en algunos trastornos del sueño aparecen ciertos fenómenos en ciertas etapas, o aparecen usos de sueño donde no deben aparecer, u ondas en etapas donde deberían aparecer otro tipo de ondas, ¿sí? Por supuesto, también la etapa 2 va disminuyendo cada vez más a lo largo de las etapas, hasta la etapa 4, la actividad del tono muscular va disminuyendo, la frecuencia cardiorrespiratoria también, hasta que en la etapa 4 hay ondas lentas de elevada amplitud, no hay movimientos oculares y el único tono que se conserva es el tono muscular de la nuca. Ahora, ¿qué pasa en el sueño REM? REM de Rapid Eye Movement, o movimiento rápido de ojos, o sueño paradojal. Justamente ¿por qué? Porque en un estado de mayor relajación, donde mayor es la relajación, donde más disminuye el tono muscular, se verifica una actividad cerebral como si estuviéramos en vigilia, o sea, aparecen ondas alfa, ¿sí? Sin embargo, no se puede ejecutar ninguna actividad motriz. ¿Por qué? Porque hay ciertas células de la formación reticular que mantienen controlada la relajación muscular, ¿sí? La actividad eléctrica de ondas alfa es conocida como fenómenos tónicos, y la actividad de, entre otras cosas, movimiento rápido de ojos, donde la base neurofuncional es la corteza occipital y el núcleo caudado, se conoce como fenómenos fásicos.
Otra cosa que tiene que ver con el sueño paradojal, justamente, ¿por qué paradojal? Hablábamos porque mayor estado de relajación, pero ondas alfa, movimiento rápido de ojos y frecuencia cardiorrespiratoria irregular y rápida, ¿sí? Es donde además la actividad onírica está más desplegada, ¿sí? Es donde se producen los sueños que se recuerdan de manera más nítida. Otra, bueno, nada, una cosita más. El primer REM, el REM del primer ciclo es cortito. El último REM es el más largo, ¿sí? La última fase REM del último ciclo de sueño es el más largo. Y esta etapa tiene mucho que ver con la consolidación de la memoria a largo plazo. Les dejo una pregunta. ¿La piensan en el recreo mientras preparan las milanesas? O... No diga milanesa que tengo un hambre. La piensan con la almohada. Ya que estamos en sueño. ¿Qué se recuerdan? ¿Imágenes o palabras? ¿Cómo se recuerda un sueño? Por imágenes. Imágenes. Yo les dejo la pregunta. Imágenes. Imágenes. Les dejo la pregunta. Son todos freudianos, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, está bien. Bien. Por representación cosa. Claro, pero ahí ese es el tema. Ese es el tema, que si pensamos en representación cosa, ahí cuando Freud hace el esquema del peine, si tenemos tiempo lo vamos a explicar cuando veamos memoria porque estamos un poquito retrasados con el contenido y voy a tratar de apurar un poco. Pero, a ver, yo les tiro algunos bonus track para que vean también la parte psi. Cuando Freud hace el esquema del peine, entre otras cosas, lo postula para explicar el sueño, ¿sí? Y está un tipo sumamente honesto, porque en el capítulo 7, si van a leer lo de la interpretación de los sueños, el tipo dice, yo postulé la actividad del psiquismo a través de este esquema, pero no me está sirviendo para explicar el sueño. Porque no podía explicar, ahí tiene una limitación de la concepción, porque no puede explicar el paso de representación cosa a representación palabra, entre otras cosas. Bueno, pero después llega Lacan y el inconsciente está estructurado en el lenguaje, así que ahí ya... Bueno, pero por eso para mí tiene mayor poder heurístico el abordaje lacaniano, porque si no, no podés, si no se entiende, bueno, un montón de cosas, pero... Pero el lenguaje es no verbal también, o sea, el lenguaje se representa a través de imágenes, como decir, veo una persona, no sé, sonriendo y eso es lenguaje. Sí, sin totalmente. que me esté hablando, sin que escuche la carcajada, digamos, ¿no? Sí, está bien, es cierto, pero hay un lenguaje que habla de hay un lenguaje que nombra a esos gestos. ¿Sí? O sea... Sí, es ese lenguaje que nos preexiste, pero quiero decir que no por Cintia, no quise decir que lo que vos dijiste está mal, sino que yo lo interpreto como que el lenguaje está estructurado, como, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, pero ese lenguaje lo representa la imagen también. Sí, es lo imaginario, lo real, lo simbólico, es todo el lenguaje, somos lenguaje, digamos. Sí, también son las imágenes, claro. No, el lenguaje no está dentro del campo de lo real. Ojo, ¿eh? Buen dato.
No, lo real no, justamente, lo real es lo que no existe. Lo simbólico. No se puede definir. Lo real queda por fuera. Lo simbólico, no es nuestra materia, ¿no? Pero lo simbólico es por lo simbólico que se establece lo real. Claro. ¿Sí? Que es el imposible lógico matemático, justamente. Tampoco es lo inefable, como se sostiene desde el lacanismo milleriano. Claro. Lo real justo es lo del orden de lo no nombrado, lo que queda como en ese agujero, esa alianza. El hueco. Pero en definitiva, no soñamos con imágenes. Se puede describir. Lo podemos imaginarizar, ¿sí? Pero es el imposible lógico matemático. Les estoy metiendo un poquito de todo esto porque después vamos a ver cuerpo, conciencia, qué sé yo, y vamos a ver algunas cosas donde tengamos presente que está lo biótico, pero hay otras cosas de las cuales lo biótico no puede dar cuenta, ¿sí? Entonces hay que recurrir a otro tipo de conocimiento. Bueno, esto iba si el sueño se recordaba con palabras o con imágenes. Es un tema porque si yo recuerdo con imágenes, o sea, con representación cosa, ¿cómo puedo nombrar esa representación cosa? Ah, bueno, porque pasa a representación palabra. Pero ¿cómo hace para pasar a representación palabra si son huellas? Hay una doble inscripción. Ese es el problema que Freud dice. Tengo un problema con esto, no lo estoy resolviendo con esta Presenta con tres esta conceptualización. inscripciones. ¿Cuáles tres? Una era las percepciones. No, está bien, porque después está el fenómeno regrediente, pero las inscripciones son de representación cosa y de representación palabra. ¿Sí? La representación cosa es aquellas imágenes que no acceden a la conciencia, que están en el preconsciente, ¿sí? Inconsciente, no, que están en el, que están en el inconsciente. En el preconsciente está la representación palabra, ¿sí? Y la conciencia es principalmente un dispositivo sensoperceptivo, que lo único que hace es trasladar información, que no se puede saturar, porque se satura fácil, entonces lo que hace es trasladar información, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con el proyecto de neuropsicología, todo esto? Acá se ve otra de las cosas que después explica Freud desde el proyecto de neuropsicología, que tiene que ver con las neuronas pasaderas. Pero bueno, volvamos a sueño. Salimos un poquito, nos desviamos, pero para dejar preguntas, para dejar inquietudes también, que no tienen por qué resolverse en esta clase, si no se puede, pero sí les queda la inquietud, y también, porque sobre algo de esto vamos a volver cuando veamos conciencia. Bien, volviendo a sueño. Clasificación de los trastornos del sueño. Ya vimos las bases neurofuncionales, vimos la conceptualización, vimos muy por encima el tema de las ondas cerebrales, de cuándo se dan las ondas, las distintas fases del sueño, qué pasa en cada fase del sueño. Una vez que tenemos una idea somera de una idea youtubeada, digamos, de cómo es el mecanismo del dormir, no del soñar. Para entender un poco el soñar hay que leer a Borges también. Vamos a ver los trastornos del sueño, que creo que era acá donde habíamos terminado, trastornos primarios, donde tenemos los más conocidos, disomnias y parasomnias, que ahora los vamos a desplegar, trastornos relacionados con afecciones psiquiátricas, trastornos secundarios, otro tipo de patologías, y trastornos del sueño inducidos por sustancias, tanto de insomnio como de otros comportamientos que tienen que ver con dificultad para volver al estado de vigilia. Vamos a desplegar más que nada los trastornos primarios, que son
los que más atañen a esta materia, porque los relacionados con afecciones psiquiátricas son secundarios, como el secundario es otro tipo de patologías. Los que más nos interesan son estos que tienen que ver específicamente con el dormir y el soñar. Y aquí tenemos, dentro de las disomnias, el insomnio primario, la hipersomnia primaria, la narcolepsia, trastornos relacionados con la respiración y el ritmo circadiano, y las parasomnias, que son todos esos fenómenos que tienen que ver con esos fenómenos motores que ocurren cuando estamos en estado de sueño, o sea que no deberían ocurrir. Hay algunos fenómenos, había alguien, creo que era Gabriela, que había hecho una pregunta y después vamos a ir a esa pregunta en el foro, con el tema de las arritmias motoras. Hay algunos movimientos motores que se dan en las etapas 1 y 2 del sueño, que tienen que ver con consolidación de ciertos movimientos. La gente que entrena mucho, por ejemplo, yo cuando enterraba, uy, qué bárbaro, tengo que hablar con mi analista. Cuando entrenaba y tuve sesión hoy, qué bárbaro. Cuando entrenaba para correr maratón, tenía síndrome de piernas inquietas. En las semanas, en los meses que entrenaba mucho, que corría 4 o 5 días por semana, días que no volverán más, tenía síndrome de piernas inquietas. La gente que tiene mucha actividad física puede tener ciertas arritmias motoras que no son, digamos, habituales, pero tampoco son patológicas. Tiene que ver con algo de lo fisiológico, porque ahí también hay una consolidación de memoria corporal, ¿sí? Entonces tiene que ver con eso, ¿está? Pero hay otros otros fenómenos de arritmias motoras que ahora vamos a ver que sí son patológicos. También tenemos los terrores nocturnos. Les decía, en las parasomnias tenemos activación fisiológica, tanto motora como autonómica, en momentos en donde no debería existir esa activación, ¿sí? O sea, el sistema nervioso autónomo está activado cuando no debe estar activado, el sistema motor está activado cuando no debe estar activado. Por eso hablamos de nurexis, por ejemplo, de bruxismo, o ciertos fenómenos de la conciencia, como el hablar en sueños, la somniloquia, ¿sí? Locuo de hablar, de ahí viene locución, etc. Las pesadillas y los terrores nocturnos que tienen que ver más con fenómenos de angustia. Bien. Ahora lo vamos a explicar. ¿Puedo hacer una pregunta? Por si habíamos visto esto. Sueño de aprendizaje. Habíamos hablado de la consolidación del aprendizaje durante el dormir. Todo lo que implica estos trastornos del sueño, tengamos en cuenta el enfoque biopsicosocial. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, que hay fenómenos psíquicos y hay fenómenos sociales, por ejemplo, bueno, lo hemos visto en pandemia, ¿sí? Pero aquellas personas que tienen alterados los ritmos del sueño porque trabajan en horarios rotativos, ¿sí? Eso es un fenómeno desde lo social que está influyendo sobre lo biótico, ¿sí? O al revés, gente que por un terrible estado de ansiedad no puede dormir, ¿sí? O por angustia, crisis de angustia de 2 o 3 días ocurren, donde la persona no puede ni comer ni dormir prácticamente, ¿sí? O le cuesta muchísimo. O trastornos primarios, ahora va. O trastornos primarios
que tienen que ver con la cantidad del sueño o la calidad del sueño, que después van a influir en el rendimiento y en la actividad social, que a su vez puede generar, como un círculo vicioso, puede generar mayor estrés, por lo tanto mayor ansiedad, por lo tanto retroalimentar positivamente el esquema del dormir alterado, ¿sí? Así que acá también estamos viendo cómo la importancia o las ventajas de un enfoque biopsicosocial. ¿Alguien tenía una pregunta o un comentario? Sí, yo le quería hacer una ¿Quién es pregunta, yo? comentario. ¿Quién es Silvina, yo? soy Silvina. Silvina. Sí. Respecto a los terrores nocturnos, que es ese despertar brusco, angustioso de los niños. Sí. Bueno, ahora vamos. Entonces te lo hago después. Dale, genial. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, una cosa, recuerden cuando hagamos de cuenta, hagamos algo, es imposible, ¿sí? Pero tratemos de incorporar algo de lo presencial. Se presentan y si pueden activar las cámaras mejor, ¿dale? Bueno, ahí está. Si pueden, ¿sí? Bueno, soy Romina. Romina, Y bueno, ¿cómo te lo va? que yo quería hacer una pregunta, una definición que recién marqué en el libro, que quería saber qué era la cataplegia, ¿puede ser? Cataplexia, ahora lo vemos. Ahora lo vemos. A ver, estamos... Trastornos primarios, disomnias, parasomnias. Vamos a empezar con las disomnias, ¿sí? Dentro de las disomnias, una de las principales es el insomnio primario. ¿De qué se trata el insomnio primario? Digámoslo, aunque todos nos imaginamos. Falta parcial o total del dormir, que tiene que ver con el inicio del sueño o la capacidad de mantener el sueño, ¿sí? Que también tiene que ver con despertares frecuentes que alteran las fases del sueño, ¿sí? Y donde también hay algunos fenómenos que tienen que ver con el mantenimiento del estado de alerta, ¿sí? O sea, hay bloqueos de la, entre otras cosas, ¿sí? De la formación reticular que no están funcionando, o hay un hiperfuncionamiento límbico, o hay persiste una excitación cortical, entre otras etiologías. Y esto produce también, o sea, tiene que ver tanto con la cantidad como con la calidad del sueño, ¿sí? Si yo más o menos me puedo iniciar el sueño, pero después me estoy despertando a cada rato, también estamos hablando de insomnio primario, ¿sí? Porque además se empiezan a alterar los ritmos, los ciclos del sueño, ¿sí? Y esto a su vez, como también puede traer, no solo por la actividad eléctrica cerebral, sino por la actividad cardiorrespiratoria, puede ocasionar, por la alteración de la actividad cardiorrespiratoria, puede ocasionar cefaleas, agitación, aumento de la tensión muscular, trastornos gástricos, que luego, como les decía, no solo en la interacción social, sino desde el punto de vista orgánico, o sea, desde lo biótico, esto de disfunción del sueño produce a su vez disfunciones orgánicas que van a retroalimentar positivamente que se mantenga ese insomnio primario, ¿sí?
pero ya tenemos un insomnio primario alimentado, si se quiere, secundariamente por esos trastornos orgánicos ocasionados por el insomnio primario. ¿Me explico? ¿Me explico con esto? Sí, sí, profe, se interrelaciona todo. Al no dormir se generan más trastornos y eso genera que no duermas porque te da ansiedad y no puedes dormir y es una rueda que no se para nunca. Claro, tenemos un insomnio primario con algunas consecuencias que pueden originar causas secundarias de insomnio, ¿sí? A partir del insomnio primario. Otro de los trastornos es la hipersomnia primaria, que refiere a la somnolencia excesiva, ¿sí? O sea, periodos prolongados de sueño, no me puedo despertar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que no es solo que no me puedo despertar, puede ocurrir también somnolencia diurna y además el sueño no es reparador, no descanso, ¿sí? Esto también trae alteraciones cognitivas en la conducta afectiva, en el lazo social y en la actividad laboral. Uno de los síndromes que se describen dentro de la hipersomnia primaria es el síndrome de Klein-Levin, que se da más o menos por lo que está descrito entre los 18 y los 25 años, si bien recuerdo, que tiene que ver con ciertas alteraciones, yo supongo, no lo leí tanto, de la función ejecutiva también, porque también cursan con algunos momentos de despertar. Son personas que pueden dormir 20 horas y se despiertan y tienen una ingesta descontrolada de alimentos, tienen un comportamiento de mucha desinhibición sexual, incluso de masturbación compulsiva, y que a veces van acompañados o preanuncian algún brote psicótico. Bien, después, otra de las disomnias primarias es la narcolepsia, que a diferencia de la hipersomnia primaria, es una aparición brusca e irresistible del sueño, ¿sí? O sea, estoy hablando con ustedes y me dormí, ¿sí? Yo tengo un amigo que hoy es gerente en el Citibank en Estados Unidos. Por suerte lo puedo manejar muy bien porque su nivel de inteligencia emocional es brillante. Estaba en las reuniones, él contaba, ya era folclore en su trabajo. Hace años que está en el Citi. Estaba en reuniones y el tipo se dormía, pero se dormía, o sea, pero bueno, se las arregló como para convivir con eso y poder desarrollarse laboralmente igual. Pero la verdad que, y pasaba también cuando estábamos en la secundaria, de hecho. Se dormía, el flaco se dormía, y no era que no, que se aburría o que no prestaba atención. No, tenía un problema. ¿No hay medicación, profe, para eso, para la narcolepsia? ¿No hay? ¿Cómo? ¿No hay medicación? Sí, con su, digamos, con sus efectos secundarios también, así que... y en esa época había menos. Bien, otra de las características distintivas de la narcolepsia es que en este periodo de sueño aparecen ondas REM, ondas del sueño REM, ¿sí?
También hay una somnolencia excesiva en la vigilia, tanto que a veces se realizan tareas cotidianas sin conciencia de la realización de esas tareas, ¿sí? Y encima se altera el ritmo durante la noche, ¿sí? El ritmo del sueño nocturno también está alterado, ¿sí? Dentro de la narcolepsia, por eso les decía que ahora lo íbamos a ver, tenemos ciertos fenómenos que son la cataplexia y la parálisis del sueño. La cataplexia se refiere a una pérdida bilateral de tono muscular en estado consciente, ¿sí? Ese es el tema, en estado consciente. Y suele aparecer una vez que aparece la narcolepsia, o sea, hay narcolepsia con total pérdida del tono muscular a nivel bilateral, ¿sí? Que puede durar desde segundos a unos pocos minutos. Eso sería la cataplexia, ¿sí? Para quien preguntaba. Ok, ya entendí. Y la parálisis del sueño, que alguien había referido en la clase pasada, hay distintos tipos de explicaciones de esto. Nosotros vamos a hablar de la biótica, pero hay explicaciones incluso, digamos, espirituales, ¿sí? De la parálisis del sueño. ¿Con qué está relacionada? Con la imposibilidad de control de los músculos voluntarios durante el despertar, asociado también a dificultad respiratoria, ¿sí? O sea que hay una relajación de los músculos respiratorios que no se pueden controlar tampoco voluntariamente, y tampoco se pueden controlar a voluntad los músculos voluntarios, pero hay conciencia y hay despertar, y encima hay despertar a veces con alucinaciones oníricas, porque se mantiene el momento del sueño REM. Se hace un despertar cuando todavía se mantiene el sueño REM, o es un sueño REM que se mantiene durante el despertar, digamos, ¿sí? Pero bueno, hay una dificultad en el corte ahí del ritmo, ¿sí? Es al revés de una síncopa, pero bueno. Síncopa lo estaba diciendo desde el punto de vista de la música, También dentro de los trastornos primarios del sueño, dentro de las insomnias, tenemos aquellas patologías relacionadas con aquellas patologías del sueño relacionadas con la respiración, como la apnea, la hipopnea y la hipoventilación. La apnea y la hipopnea tienen que ver con obstrucciones, principalmente la apnea tiene que ver con obstrucciones en lo que es la vía respiratoria, en general producida por ronquidos. La hipopnea tiene más que ver con fenómenos de sobrepeso, por ejemplo. Lo mismo que la hipoventilación, principalmente estoy diciendo, ¿sí? Y lo que, bueno, supongo que todos ya sabrán, el problema de los trastornos relacionados con la respiración es que en esos microsegundos en que se ve obstruido el flujo de aire, el cerebro no se oxigena como corresponde, ¿sí? Por lo cual uno se levanta cansado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cerebro trabajó de más, ¿sí? Y trabajó en un estado de estrés. ¿Por qué? Porque no tuvo el oxígeno suficiente.
Una de las, digamos, ventajas de dormir acompañado es que uno puede saber si está roncando o no, si tiene bruxismo o no. Eso, o si tiene síndrome de las piernas inquietas o no. Tiene ventajas y tiene desventajas. Ustedes saben cómo es esto. Pero fíjense también, como escuchaba el otro día, che, hablaste en sueños, te dice tu pareja. Y uno no puede saber si habló en sueños o no, porque no era consciente de eso. Más vale que empiece a dudar qué habrá dicho. Pero no solo eso. Profesor, ¿puedo acotar algo? Fíjense cómo es una manera de pensar que el síntoma viene del otro también. No solo viene por lo que uno refiere de sí mismo. Es el otro el que me está diciendo de un síntoma, en este caso. Eso se puede aplicar, ese concepto psicoanalítico, en este caso lacaniano, se puede aplicar mucho a lo que es los trastornos del sueño, justamente, y a partir de ahí puedo hacerme los estudios de sueño, etc. Bien. Trastornos del sueño relacionados con trastornos del ritmo circadiano, es lo que se ve mucho en lo que conocemos como jet lag, en los cambios de turno de trabajo. El trabajo tiene que ver con los ritmos circadianos. Acá vemos lo psicosocial, actuando sobre lo biótico. Y bueno, ya habíamos hablado de las arritmias motoras. No sé si estaba acá, a ver... bueno, no, ahora que vemos arritmias motoras. Bien, dentro de las parasomnias, ¿se acuerdan? Volvemos, yo a veces lo recorto, recorto algunas partes cuando volvemos a desplegar una subparte, digamos. Estábamos viendo recién las parasomnias, ahora vamos a ir, perdón, estábamos viendo recién las disomnias, ahora vamos a ver las parasomnias, donde tenemos sonambulismo, somniloquia, arritmias motoras, pesadillas, etc. ¿Sí? Entonces, hablábamos que ocurren cuando hay sistemas fisiológicos que están cuya activación es propia del periodo de vigilia y que están activados durante el dormir. Y que no son de naturaleza epiléptica, porque si no serían trastornos secundarios, estamos hablando de trastornos primarios del sueño. ¿Sí? En general son trastornos benignos que suelen remitir y suelen darse principalmente en la infancia y la adolescencia, aunque algunos se dan cada vez más durante la adultez, como el bruxismo. La otra vez estaba hablando con un osteópata y me decía un genio, ese tipo, un genio total. Y me decía que tiene más casos de bruxismo, pero explotaron los casos de bruxismo. Bien. A mí me sonambulismo se da mucho durante la infancia, poco durante la adultez. Evidentemente es la activación de un montón de sistemas fisiológicos, porque hay cierto estado de conciencia, porque no tengo conciencia del medio exterior, pero sé cómo manejarme, cómo caminar y a dónde voy. Si hablo durante ese momento, también está, no solo me levanté, sino que estuve hablando, o sea, hay activación motora. Hay cierto estado de vigilia. Hay un estado de conciencia que es confusional, pero conciencia al fin. Lo que sí, no hay un estado de conciencia que permita la fijación. De hecho, hay una amnesia
no se puede referir a esa ocurrencia. Los terrores nocturnos tienen que ver con despertares bruscos acompañados de llanto y de gritos. Ocurren en la fase 3 y 4 y, a mi criterio, tienen que ver más con fenómenos de angustia, pero de una angustia mucho más primaria, ¿sí? Una angustia que ni siquiera puede tener expresión en una pesadilla, ¿sí? La pesadilla es diferente de los terrores nocturnos, no solo porque se dan durante el sueño REM, a diferencia de los terrores nocturnos que se dan en las fases 3 y 4, sino también que hay contenido onírico mucho más nítido y además ese contenido onírico puede llegar a ser recordado, ¿sí? Y además en ese despertar enseguida se instala el estado de vigilia, ¿sí? A diferencia de los terrores nocturnos. ¿Se entendió la diferencia? Porque habían nombrado terrores nocturnos también. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, Ok. sí. ¿Cómo Yo extraño le la quería hacer presencialidad? Cada un vez más. comentario con esto de terrores nocturnos. No sé si por ahí tiene que ver o digo cualquier ¿Cómo? cosa. No escuché nada. Quería preguntarle acerca de estos terrores nocturnos. Por ahí digo cualquier cosa, por ahí no. A mí se me ocurrió pensar que como Se te va la tiene que voz. ver con esto. Se te va ¿No la se voz. escucha bien? A ver. No. Bueno, lo escribo, si no. Intento otra vez y si no. Espera. No sé si soy yo. A ver ahora. A ver, Yo escucho yo quería... perfecto. ¿Me escuchan? No sé. Sí, ¿tu nombre? Sí, sí, Bueno, yo te escucho bien. Silvina soy, acá estoy. Silvina. No, se me ocurrió pensar si los terrores nocturnos tienen que ver, porque bueno, es acompañado de gritos, llantos, inicios de los niños a partir de 4 años más o menos, y puede llegar a tener con la etapa preedípica o edípica en los niños. Sí. También puede ser pre o posedípico si querés. La verdad no. Ajá. No es. Es indistinto entonces. Sí. Está bien, ok. Sí. Yo lo viví con mi sobrino y la verdad que fue cuando las épocas en las que lo tuvo fue en periodos de mucha angustia, cuando falleció su mamá o cuando pasaron cosas en la familia, pero fue en distintas edades de chiquito, pero siempre fue por algún momento que estaba pasando de muchísima angustia. No Claro. tenía que ver con la edad, sino con lo que le estaba pasando. Y pasaba eso, que no es que estaba soñando y se despertaba y se acordaba, no eran pesadillas. Era... No. Lloraba y lloraba dormido y no había manera de despertarlo. Era como una crisis de angustia, pero como dormido. Sí, son crisis de angustia con poca posibilidad de elaboración, porque si querés en una pesadilla, podés empezar a representar y podés empezar a elaborar. La pesadilla puede ser horrible, pero en una de esas tiene un momento horrible y tiene un contenido fantástico que es maravilloso, o incluso desde el punto de vista creativo puede ser interesante. Yo no puedo ver películas de terror, pero hay pesadillas que alguna vez he tenido y la verdad, el poder elaborar de alguna manera eso, es una manera de elaborar, ¿sí? Y es una manera muy creativa también. En cambio, los terrores nocturnos no hay posibilidad de elaboración de eso, ¿sí? Va más, si se quiere, a nivel de lo... No estoy de acuerdo con lo que voy a decir, pero es una primera aproximación, un primer bochín que se va arrimando sería en el terror nocturno la angustia es más del orden de lo amigdalino, ¿sí? No hay una activación hipocámpica, digamos, como si en la pesadilla, ¿sí? Profe,
Pero bueno, hay un montón de cosas más. No se trata solo de eso, ¿sí? Porque ahora va. Tiene que ver también con la capacidad representacional, con la edad, con el momento vivencial, hay angustias en chicos y hay angustias, despertares angustiados en adultos que tienen que ver, que son del orden del deseo, digámoslo, ¿sí? No se trata solo de lo biótico. Claro, profe, tiene que ver con este artículo de Freud, más allá del principio del placer, ¿no? Estaban ahí los terrores nocturnos, ¿o me equivoco? Si lo ves desde Freud, sí. Si lo ves desde otros paradigmas, tiene que ver con otra cosa. Pues sí, nada. ¿Sabes cuál es el problema? Lo voy a decir. Total, cada uno elige después, ¿no? Diga, profe, diga. El problema de ser freudiano a rajatabla y quedarse en Freud, es un problema retornar a Freud, porque no hay que retornar a Freud, hay que tenerlo en cuenta, pero hay que seguir para adelante. Porque si no nos quedamos, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué yo digo que tiene poco poder heurístico? No, porque ya Mr. Freud, le debo mi profesión a usted, después de todo, si usted no hubiera empezado. Pero no nos quedemos en él, porque nos podemos hacer muy pocas preguntas. ¿Cuáles son las respuestas? Universales antropológicos, como dice Alfredo Edelstein. Edipo, envidia del pene, rivalidad entre hermanos, pulsión de muerte. Ya está. Ya está. Ah, sí, adicción al alcohol, mucha pulsión de muerte, hágase cargo. Venga, hágase cargo. ¿Cómo hágase cargo? Mucha pulsión de muerte, mucho goce mortífero, como dicen los milerianos. Ah, ya explicaste todo. No, se tiene que hacer amigo del síntoma. Ah, qué lindo. ¿Qué haces? No, dale, ¿y cobras por eso? ¿Cómo haces? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cobras para que se haga amigo del síntoma? No sé. Son posiciones, ¿no? Pero bueno, depende de los paradigmas. Alguien preguntaba algo. ¿Alguien más preguntaba algo? Sí, Sensei. Ajá. Iba a comentar que los terrores nocturnos podrían llegar a tener más relación con el estrés postraumático dentro de lo freudiano. No, acercándose, no digo que sea lo mismo. Sí, también, sí. Sí, totalmente, sí, accidentes, guerras, etcétera, sí, por supuesto. Sí, totalmente. Bueno, nada, da para un montón. Sigamos con las parasomnias. Enuresis, que tiene que ver con la emisión involuntaria de orina, yo tengo que... Me parece que la sesión de hoy fue muy corta. Duró bien, en ausencia de patología médica, es decir, es una enuresis primaria, ¿sí? Las causas, y ahí si hablamos de inmadurez del sistema nervioso central, ahí la enuresis sería secundaria, ¿sí? Ahora, si hablamos de un nene o una nena que fue abusado o abusada, ahí hablamos de enuresis primaria, ¿sí? Por una etiología psicológica. ¿Se entiende? Hola, profesor, Jimena habla. ¿Me escucha? Jimena. Sí, claro. Sí. También se puede dar en lo que es la diabetes, o sea, en Tommy, mi hijo mayor, cuando arrancó a los 5 años, no se hacía nunca pis en la cama y empezó haciéndose pis en la cama, era invierno. Y yo, bueno, primero dije, es frío, después también pensé, le habrá pasado algo en el jardín, mientras tanto yo ya había sacado turno con el pediatra y demás,
Pero, o sea, uno va descartando cosas. Y le pasaba eso, de nunca haberse hecho pis, empezó de una semana a otra a hacerse pis y se levantaba y se cambiaba la ropa. Esto pasó a los 5 años y me dijeron que, o sea, el médico en su momento me dijo que eso de hacerse pis en el inicio de cuando nosotros detectamos su diabetes tipo 1, o sea, se llamaba enuresis, ¿puede ser? Sí, claro que puede ser, pero sería secundaria a la diabetes. Es uno de los síntomas de los chicos. Por eso, pero en este caso es un trastorno secundario a un trastorno fisiológico. Ah, sí. A eso me refiero. Sí, totalmente. obvio. Sí. Bien. Bruxismo, contracción no solo de los maceteros, sino otros músculos que están asociados al proceso masticatorio. Los maceteros son los principales, son los que unen el maxilar superior con el inferior, que provoca cefaleas, provoca sangrado de encías, provoca desgaste dentario, provoca incluso fallas en la oxigenación y contracturas de los músculos de la nuca, porque también el bruxismo va acompañado de contracturas, o sea, de recuperación del tono de los músculos del cuello y de la nuca y de la musculatura del hombro también. Es sumamente cansador el bruxismo y se da cada vez más, cada vez más. Somniloquia, que también es una parasomnia y tiene que ver con el hablar en sueños, y lo que hablamos de las arritmias motoras, que en general son movimientos estereotipados, reiterados, estereotipados porque son siempre un mismo tipo de movimiento, con la misma duración, por eso son ritmias motoras, que pueden ser tanto de la cabeza, como del tronco, como de los miembros. Pero creo que era Gabriela la que le dije que lo íbamos a ver en clase. Incluí este esquema de decisión, este algoritmo de decisión diagnóstica, que está sacado de una publicación que habla de trastornos del sueño en infancia. Más que nada porque la pregunta iba a las causas de las arritmias motoras, y solamente si estamos viendo lo que es el algoritmo diagnóstico, podemos ver todas las causas que pueden estar involucradas en las arritmias motoras, ¿sí? Que tienen que ver con si el ritmo es rítmico, entonces si el trastorno motor, o sea, en este caso una arritmia motora, porque hay trastornos motores que no son rítmicos, ¿sí? Si afecta cabeza y tronco o afecta también las extremidades, si el tipo de movimiento es simple, por ejemplo en el bruxismo, o en las mioclonias del sueño, donde también hay que hacer un diferencial, o son movimientos complejos, si ocurren en el periodo REM o en el periodo no REM, si van acompañados o no de sonambulismo, si son parte o no de crisis epilépticas, si van acompañados de pesadillas o de terrores nocturnos. Solamente este árbol de decisión diagnóstica lo incluí más que nada para dar una idea de no solo de lo florido de los síntomas, sino también que si yo no investigo mucho todavía no tengo síntoma. Fíjense, incluso eso, ¿no? Si yo no hago incluso un estudio del sueño, puedo no tener un síntoma, porque no lo vi, porque no está. Puede ser una sospecha, pero no un síntoma, ¿sí? Y la riqueza de etiopatogenia,
en los trastornos del movimiento del sueño. Y estamos hablando del movimiento del sueño y nada más. ¿Sí? No sé si eso responde a la pregunta que hacía Gabriela, me parece. Sí, profe, era yo. Sí, Okay. sí, gracias. Okay. Porque de todo lo demás se fue desplegando en el mismo foro. Sí, exactamente, gracias. No, de nada. Yo cuando hay preguntas que ameritan escribir mucho, prefiero decirlas en clase. Y si no, hay que escribirlas, ¿qué le vamos a hacer? Lo que pasa es que no tengo mucho tiempo últimamente. Bien. Dentro de los trastornos secundarios tenemos a los que están relacionados con afecciones psiquiátricas o psíquicas, los que tienen que ver con una enfermedad de origen médico y aquellos que son inducidos por sustancias. O por sustancias o por drogas, ¿sí? O por medicamentos. No solo drogas. La verdad que no representa mayor dificultad hablar de los secundarios o de los inducidos por sustancias, por lo cual se los dejo a vuestro criterio, se los dejo a vuestra lectura. En cuanto a los relacionados por afecciones psiquiátricas o psíquicas, podemos decir brevemente, también está descrito y no genera mucha dificultad. Insomnio, ¿dónde se ve? Se ve en cuadros depresivos, se ve en manías, ¿sí? En cuadros depresivos, ¿por qué? Porque cuesta la conciliación del sueño, pero también puede costar el despertar, ¿sí? Insomnio en manías o en estados de hiperactividad, de ansiedad o de estrés postraumático y desorden en los ritmos del sueño en general, en psicosis. ¿Por qué puse lo de las benzodiazepinas acá? Ah, sí. A mí me ha pasado en la actividad clínica. Pacientes con una autoadministración no controlada, no supervisada médicamente de benzodiazepinas o de ansiolíticos en general o de antidepresivos, que con los años no solo empiezan a generar tolerancia, sino que también puede pasar dos cosas, o la tolerancia o problemas en la suspensión brusca, ¿sí? Ahí es cuando hay que recurrir al psiquiatra de confianza que pueda trabajar de manera muy fluida con el psicólogo o psicoanalista, ¿sí? Porque también tenemos el problema de las dos establecimientos de transferencia y otras cosas más que suelen ocurrir. Es muy importante, ¿por qué? Porque en ese momento, cuando hay ingesta descontrolada de medicamentos o no controlada, hay que tender a regularizar esa ingesta para después ir bajándola. Pero primero la tenés que regularizar y después la tenés que bajar gradualmente en la medida en que se pueda y también considerando los momentos en los que eso puede llegar a ocurrir, porque vos estás trabajando psicoanalíticamente con alguien que empieza a pasar por momentos de angustia, por un montón de cambios que está haciendo, y justo resulta que coincide con que en el esquema de la medicación que estaba tomando empieza a bajar la medicación y empieza a aumentar el estado de angustia y es un quilombo, ¿sí? Entonces son cosas que ahí viene a cuenta el conocimiento de lo biótico y viene a cuenta también tener presente la
la comunidad, digamos, de respeto y de criterio que tiene que haber entre el psicólogo o psicoanalista y el psiquiatra, ¿sí? Yo trabajo mucho con alguien que era docente de estas materias, y la verdad que nos conocemos y nos tenemos un respeto y un afecto también, y podemos trabajar bien. Yo les recomiendo que trabajen con gente de confianza, porque si no, o se les puede escapar la tortuga a ustedes, o la medicación empieza a funcionar de manera tal que les tapa la angustia y ustedes no pueden trabajar psicológico o psicoanalíticamente, ¿sí? Bueno, son 20 y 20 y creo que sí. Terminamos con sueño. Si les parece, ¿cómo era que se dejaba de compartir? ¿Dejé de compartir ya? Sí, profe. Sí, Ok, profe. sí, porque me aparecen ustedes. Si les parece, hacemos un recreo breve acá, en vez de 8:30, porque así cortamos con el tema dormir y soñar y empezamos con conciencia. ¿Está? Bueno, ¿les parece 15, 20 minutos de recreo? Me parece bien. 20 es Bueno, mucho, profe. ¿no? 20 es mucho. Genial, 20 es profe. mucho, 15 está bien. 20 es mucho, sí, 15, así podemos avanzar y Terminamos más temprano. Sí, profe, si no se entonces, extiende mucho después. Sí, sí, de bueno, acuerdo. dale. ¿Cómo negociamos? Mm. Igual extraño la presencialidad. Yo hubiera dicho 20 a full, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? Igual después terminamos a las 10 igual, pero no, por favor. Bueno, y 35 volvemos. Dejo Dale. grabar y después Entonces, Ahí volvemos las a vos, grabar. ahí las vos. No.